Suele haber una expectativa de control casi absoluto al estar en un quirófano. O sea, los campos están perfectamente esterilizados, la iluminación focalizada es ideal. Claro, los monitores marcando ritmos constantes. Exacto. Se respira un ambiente de, pues, certidumbre, ¿no? Ujú. Pero existe un escenario clínico donde esa ilusión de control se desvanece por completo Totalmente. y se convierte en una carrera frenética contra un reloj invisible. Hablamos de la sepsis. Una emergencia mundial brutal, implacable, que cobra aproximadamente 13 millones de vidas al año. Es una cifra escalofriante. ¿13 millones? Sí, es masivo. Y para la comunidad quirúrgica, la sepsis es exactamente eso. O sea, una cuenta regresiva, donde cada minuto de retraso dicta si un paciente logra salir adelante o no. Es que el problema central aquí es que estamos lidiando con una tormenta fisiológica. El propio sistema inmunológico del paciente pues se sale de control. Ujú. La infección desencadena una cascada inflamatoria tan severa que comienza a dañar los propios órganos del paciente. Los vasos sanguíneos pierden su tono, se vuelven permeables, hay fugas de líquido. Bueno, hay fugas de líquido constantes. Claro, y de repente el margen de error clínico se reduce a casi cero. Exactamente, a cero. Y al estar frente a esa tormenta, las decisiones médicas no pueden basarse en la intuición. Por eso, damos la bienvenida a toda la comunidad médica a este análisis profundo producido por el Colegio de Cirugía General del Estado de Nayarit. Es un gusto estar aquí para desglosar esto. El gusto es nuestro. Nuestra misión en la sesión de hoy es, pues, desmenuzar la recién publicada actualización 2026 de las guías Surviving Sepsis Campaign. Un documento verdaderamente monumental. Sí, que acaba de salir en Critical Care Medicine. Pero a ver, antes de arrancar de lleno, es imperativo hacer un aviso formal para quienes nos escuchan. Adelante. Debido a la inmensa extensión, la complejidad técnica y sobre todo la suprema importancia de este artículo para la práctica clínica diaria, este análisis profundo se dividirá en dos partes. La sesión de hoy corresponde estrictamente a nuestro primer capítulo. Y creo que dividirlo es la única manera de hacerle justicia a la cantidad de evidencia que el panel ha revisado, la verdad. Totalmente de acuerdo. Porque, hablamos de 69 expertos internacionales de 23 países y, ojo aquí, con una representación muy robusta de naciones de medianos y bajos ingresos. Que eso es vital, ¿no? Vital. Porque las guías previas a menudo pecaban de estar diseñadas, digamos, para hospitales de primer mundo con recursos ilimitados. Donde pides un laboratorio y lo tienes en 5 minutos. Exacto. Ahora la meta es ofrecer directrices globales que puedan aplicarse a pie de cama, utilizando una metodología de evaluación muy estricta conocida como el sistema GRADE. Justo quería llegar a eso. He visto ese término, metodología GRADE, repetido incontables veces a lo largo del artículo. Sí, está en cada página. Para quienes lean guías clínicas buscando respuestas rápidas y aplicables, ¿qué significa realmente este sistema y por qué debería importarle al cirujano que está a punto de tomar una decisión en urgencias? Mira, el sistema GRADE es esencialmente una lupa crítica sobre la literatura médica, porque pues no todos los estudios tienen el mismo rigor. Claro, hay niveles. Exacto. Lo que hace esta metodología es evaluar la certeza de la evidencia empírica y sobre todo poner en una balanza los riesgos contra los beneficios de cualquier intervención. Ajá. Y a partir de ahí, el panel emite dos tipos de recomendaciones. Las fuertes, que nos dicen, oye, los beneficios superan por mucho a los riesgos, esta intervención debe hacerse en casi todos los pacientes. Es como un mandato claro. Sí, casi ineludible. Y luego están las recomendaciones condicionales, donde la evidencia sugiere un beneficio, pero obliga al médico a evaluar el contexto específico de su hospital y, las características particulares de su paciente antes de actuar. Fíjate que si trato de visualizarlo en el día a día, me suena muchísimo al triage mental automático que hace un cirujano justo antes de decidir si mete a alguien a quirófano. A ver, explícame eso. O sea, no se trata simplemente de operar por una corazonada. El cirujano sopesa, ¿cuál es el riesgo de hacer esta laparotomía exploratoria frente al beneficio de encontrar una isquemia mesentérica a tiempo? Claro, pones todo en la balanza. Exacto. Y se pregunta, ¿qué grado de certeza me dan los laboratorios y la tomografía que tengo en la mano ahorita mismo?
Es un balance de riesgos dinámico, y siento que el sistema GRADE hace eso, pero masticando miles de artículos médicos a nivel global. El paralelo es muy preciso, me encanta. Y distinguir entre una recomendación fuerte y una condicional es, pues, el cimiento de la medicina basada en evidencia. Sobre todo en entornos con recursos limitados. Totalmente. Saber qué acciones tienen un respaldo absoluto te da la seguridad para no dudar cuando el tiempo apremia. Y el tiempo es nuestro principal enemigo aquí. Sin duda. El primer paso para ganarle al reloj es darte cuenta de que la bomba ya está activada. Y leyendo el artículo, noté que estas guías de 2026 traen un cambio de paradigma masivo respecto a cómo detectamos la sepsis tempranamente. Un cambio gigantesco. Algo que estoy seguro va a sacudir las rutinas de muchísimos hospitales. ¿A qué herramienta clásica están dejando fuera en el tamizaje? Pues le dicen un adiós definitivo al Q-SOFA como herramienta única de alerta temprana. Adiós al Q-SOFA. Sí, adiós. El panel emite una recomendación fuerte para utilizar otras escalas como NEWS, NEWS2, MUSE o el ya clásico SEERS y desplazar por completo al Q-SOFA de esa primera línea de detección. A ver, pausa ahí. Porque a una inmensa cantidad de residentes, durante la última década se les taladró en la cabeza que el Q-SOFA era el estándar de oro para una evaluación rápida. Sí, era casi una religión en urgencias. Exacto. Para quienes tienen el acrónimo en la memoria muscular, era alteración del estado mental, presión arterial sistólica baja y frecuencia respiratoria alta. Así es. Parecía una herramienta elegante, rápida, que podías calcular viendo al paciente a los ojos. ¿Por qué de pronto la evidencia dice que ya no sirve para tamizar? Mira, el problema del Q-SOFA no es que mida cosas equivocadas. El problema es lo que significa tamizaje en términos estadísticos y clínicos. Ok. Cuando tamizamos a una población en urgencias, nuestro objetivo número 1 es que no se nos escape absolutamente ningún paciente en riesgo. Necesitamos una red inmensa. Lo que llamamos sensibilidad. Exacto, sensibilidad pura. Y múltiples estudios masivos demostraron que la sensibilidad del Q-SOFA es peligrosamente baja. Estamos hablando de tasas de falsos negativos alarmantes. O sea, pacientes que se van a casa o a piso y están sépticos. Tal cual, un paciente con una infección grave que apenas empieza a descompensarse pasa por debajo del radar del Q-SOFA. Funciona como un detector de humo que decide sonar únicamente cuando el techo de la casa ya se derrumbó envuelto en llamas. Es la metáfora perfecta. Te avisa que hay un incendio, sí, pero llega demasiado tarde para que saques el extintor. Totalmente. El Q-SOFA es una excelente herramienta para predecir mortalidad en un paciente que ya sabemos que está muy grave, pero es pésimo para darnos ese aviso temprano que necesitamos. Ya veo. Las otras escalas, como el NEWS2, integran más parámetros vitales periféricos, como la saturación de oxígeno o la temperatura. Que son vitales. Claro. Y quizás arrojen más falsos positivos, y a veces la alarma suene cuando el paciente solo tiene una infección leve. Pero en sepsis, preferimos ir a revisar a un paciente por una falsa alarma que dejar pasar a uno que se está chocando frente a nuestros ojos. Ese cambio mental es vital para la comunidad quirúrgica. Y esto me lleva a pensar en una perla clínica que el artículo enfatiza incansablemente, y es que el diagnóstico de la sepsis sigue siendo eminentemente clínico. Nunca hay que olvidar eso. Las guías insisten en que la sepsis jamás debe descartarse basándose en que un biomarcador salió normal o que una escala matemática dio un puntaje bajo. Exacto. Si el cirujano ve al paciente pálido, confuso, con mala perfusión periférica, el juicio clínico manda sobre cualquier pedazo de papel o pantalla de monitor. Sí, ningún algoritmo va a sustituir la pericia de evaluar directamente la microcirculación del paciente al pie de la cama, ¿verdad? Ninguno. Las escalas encienden un foco amarillo, pero el médico hace el diagnóstico final. Supongamos entonces que la red amplia funcionó. Usamos NEWS2, se encendió la alerta, el médico evalúa y en efecto tenemos a un paciente con hipoperfusión inducida por sepsis o en franco shock séptico. El peor escenario. El endotelio está fallando, los vasos están perdiendo líquido. ¿Cómo respondemos mecánicamente a ese colapso inminente? Pues rellenando el tanque, intravenoso rápidamente. Los famosos líquidos. Así es. La guía mantiene una sugerencia muy clara para la resucitación inicial, que es administrar al menos 30 mililitros por kilogramo de cristaloides intravenosos dentro de las primeras 3 horas. ¿30 por kilo? 30 por kilo.
El objetivo hemodinámico inicial aquí es frenar el colapso circulatorio y asegurar que la sangre llegue a los órganos vitales, manteniendo una presión arterial media, la famosa MAP, de 65 milímetros de mercurio. ¿Y nada más que 65, no? Exacto. La evidencia muestra que apuntar a presiones más altas no ofrece mayor beneficio y, de hecho, sí incrementa el riesgo de efectos adversos cardiovasculares. Aquí es necesario hacer de abogado del diablo y traer a colación el mundo real. Porque una fórmula matemática fija de 30 mililitros por kilo suena brillante y muy estandarizada en un libro de texto para un paciente sano de 70 kilos. Claro, en papel todo cuadra. Pero piensa en la consulta diaria en urgencias. Si aplicamos esa regla ciega a un paciente con obesidad mórbida, que pesa, no sé, 130 kilos, o a un paciente adulto mayor con insuficiencia cardíaca severa. Sí, es un riesgo enorme. Estamos hablando de pasarles casi 4 litros de líquido de golpe. Es una sentencia casi garantizada para encharcarles los pulmones. La guía de verdad espera que abramos la llave y recemos por lo mejor. No, para nada. El panel de expertos no ignora la fisiología, afortunadamente. Y esta es la razón por la que esta recomendación tiene sus matices bien definidos. A ver, explícanos esos matices. Para los pacientes con obesidad, digamos con un índice de masa corporal mayor a 30, la directriz aclara explícitamente que el volumen no debe calcularse usando el peso real de la báscula. Ok, eso es un alivio. Sí, se debe utilizar el peso corporal ideal o el ajustado. Y más crítico aún, introducen un concepto que debe ser la ley suprema en cualquier unidad de choque, que es la reevaluación dinámica constante. Reevaluación dinámica. Exacto. Esos 30 mililitros por kilo son un impulso inicial. O sea, no son un mandato para dejar el suero goteando e irse a tomar un café. Es decir, administras una carga y regresas a evaluar. Así de simple y así de complejo. Mides si la perfusión distal mejoró, si el llenado capilar es más rápido, si el lactato empieza a descender. Exacto. Y si el paciente empieza a mostrar signos de sobrecarga hídrica, como crepitantes en los pulmones, y su presión arterial no ha mejorado en lo absoluto, pues detienes los líquidos de inmediato. Claro, porque ahí los líquidos ya están haciendo daño. Así ves, los líquidos reaniman la presión mecánica de los vasos, ganan un tiempo precioso manteniendo los riñones y el cerebro perfundidos, pero no curan la enfermedad subyacente. Definitivamente, el cristaloides no mata a la bacteria. No, para nada. Solo estamos apuntalando un edificio que se está cayendo. Y para apagar el problema real, pues, necesitamos antimicrobianos. Y respecto a los tiempos de los antibióticos, noté que la guía es increíblemente estricta, lo que me hace pensar que choca de frente con la realidad logística de muchos hospitales. Sí, es un punto de mucha fricción en la práctica. ¿Cuáles son estas ventanas de tiempo ideales que marcan? Las directrices marcan límites muy agresivos. Si estás frente a un paciente con shock séptico o donde el diagnóstico de sepsis es definitivo o muy probable, la terapia antimicrobiana debe administrarse dentro de la primera hora tras el reconocimiento de la alerta. ¿Una hora? 1 hora. Y si el paciente no está chocado, pero la sospecha de sepsis posible persiste después de hacer una evaluación rápida, el límite máximo se extiende a 3 horas. Sigue siendo poco tiempo. ¿Sí? Y la regla de oro académica dicta que siempre, pero siempre, se deben tomar hemocultivos antes de pasar la primera gota de antibiótico, para poder aislar al patógeno y ajustar el tratamiento días después. Esta es una teoría hermosa y creo que nadie duda de su sustento microbiológico. Claro. Pero, a ver, aterricemos esta literatura internacional a la trinchera del sector público de salud, en México o en cualquier parte de Latinoamérica. Vamos a la realidad. Exacto. Si son las 3 de la mañana y el médico residente de urgencias descubre un paciente en shock séptico, a veces conseguir los frascos correctos para el hemocultivo o esperar a que el único técnico de laboratorio disponible baje al área de urgencias. Que suele estar cubriendo todo el hospital. Exactamente. Eso puede tardar muchísimo más que 1 hora. Entonces, si un cirujano se enfrenta a esta burocracia nocturna, ¿qué dice la evidencia que debe priorizar? Mira, el pragmatismo salva vidas. En un entorno con recursos limitados, el mensaje del panel y de la medicina de urgencias es inquebrantable. El tratamiento vital no se retrasa por la falta de insumos diagnósticos. Eso es fundamental escucharlo. Sí, la indicación es tomar los cultivos antes, sí, siempre y cuando esto no retrase sustancialmente el inicio del tratamiento. Ajá. Pero si el laboratorio va a demorar horas, el antibiótico empírico tiene que pasar de inmediato.
O sea, la mortalidad del shock séptico aumenta exponencialmente por cada hora que pasa sin cobertura antimicrobiana. Es una gráfica que asusta, la verdad. Sí, salvarle la vida hoy con un antibiótico de amplio espectro tiene prioridad absoluta sobre conocer la taxonomía exacta de la bacteria mañana por la mañana. Una regladura, pero indispensable para quienes están en la línea de fuego. Totalmente. Ahora bien, ya rellenamos el tanque vascular con líquidos y ya pusimos a circular antibióticos por la sangre. Pero la medicina interna tiene un límite anatómico muy claro. Y aquí es donde entran ustedes. Exacto, aquí es donde los cirujanos toman el protagonismo absoluto. Porque puedes tener los mejores antibióticos del planeta nadando en el plasma, pero si la infección está encapsulada o hay un derrame continuo en el abdomen, el fármaco simplemente no llega. No hay manera de que penetre. Hablamos de la verdadera joya de estas guías para quienes operan, el control del foco, o el famosísimo source control. Este es el concepto definitorio para la audiencia quirúrgica que nos escucha. La directriz establece que todo adulto con sospecha de sepsis debe ser evaluado expeditamente para identificar cualquier diagnóstico anatómico que requiera control de la fuente de infección. O sea, buscar de dónde viene el problema físico. Exacto. Nos referimos a una perforación intestinal que está filtrando materia fecal, una fascitis necrotizante, una colecistitis gangrenada o un absceso intraabdominal bloqueado. Situaciones mecánicas. Situaciones mecánicas que requieran soluciones mecánicas. Y el límite de tiempo que sugieren para llevar a este paciente al quirófano o a drenaje percutáneo es dentro de las primeras 6 horas tras el diagnóstico anatómico. Esa ventana de 6 horas es fascinante. Y creo que debemos hacer énfasis aquí. A ver. Pensemos en cómo funciona mecánicamente esto. Es como tener una inmensa astilla de madera clavada profundamente en el dedo. Me gusta la analogía. Puedes tomar todo el paracetamol del mundo para bajar la fiebre y ponerte pomadas antibióticas por fuera, pero hasta que no abras el tejido y extraigas físicamente esa astilla cubierta de bacterias, la infección va a seguir destruyendo la zona. ¿Es imposible que sane así? El source control es sacar la astilla. Y esto exige reconfigurar la mentalidad formativa de los residentes de cirugía. Ese cambio de mentalidad es fundamental, de verdad. Históricamente y lamentablemente todavía se escucha en los pases de visita, existe la noción de vamos a esperar a que medicina interna lo estabilice y mañana lo metemos a quirófano. El clásico, avísame cuando mejore la presión. Exacto. Pues estas guías destruyen esa noción por completo. Retrasar el control del foco más allá de esas 6 horas anula por completo los beneficios de una resucitación perfecta con fluidos. ¡Wow! O sea, echas a perder todo el trabajo previo. Tal cual. Puedes lograr la presión arterial meta de 65 milímetros de mercurio, puedes tener los antibióticos corriendo a la perfección por la vía central, pero si dejas el tejido necrótico adentro, la cascada inflamatoria no se va a apagar. Claro, el motor sigue encendido. Y el paciente va a entrar en una falla multiorgánica irreversible. Entonces, el mensaje para la comunidad quirúrgica es que ya no se trata de esperar la estabilización mágica en terapia intensiva para poder operar. No hay estabilización mágica sin cirugía en estos casos. Entrar a quirófano y drenar el pus o cortar el intestino perforado es en sí mismo la máxima maniobra de estabilización que existe para ese paciente. El cirujano no es el paso final del tratamiento, es una pieza del rescate inicial. Definitivamente. Es parte del equipo de choque. Y para lograr coordinar todo esto, o sea, darnos cuenta con el News 2, pasar los 30 mililitros por kilo, infundir el antibiótico en la primera hora y tener un quirófano listo antes de las 6 horas. Suena a un reto logístico titánico. Lo es. Se requiere una maquinaria que no dependa del heroísmo individual de un solo médico. El hospital no puede operar como un conjunto de islas aisladas. Ahí es donde entra la estandarización. Las acciones heroicas aleatorias no salvan poblaciones, los sistemas sí. Por eso, el panel dedica un apartado crucial a la implementación de programas de mejora de la calidad. Recomiendan encarecidamente el uso de estrategias institucionalizadas. ¿Cómo cuáles? Cosas como establecer un código sepsis en urgencias, similar al código infarto, o formar equipos multidisciplinarios de respuesta rápida que realicen reuniones relámpago. Los famosos sepsis huddles. Exacto, los sepsis hubbles, directamente al pie de la cama del paciente. Claro, porque la infección no respeta las fronteras entre especialidades. Para nada.
Si el residente de urgencias detecta la alarma, el personal de laboratorio debe procesar el lactato rápido, enfermería debe asegurar los accesos venosos masivos, y cirugía debe estar evaluando el abdomen de forma paralela, todos tocando la misma partitura. Crónico de millones de dólares. Si los recursos locales solo permiten tener un protocolo impreso en la central de enfermería y un entrenamiento constante del personal de triaje manual, eso es suficiente. Lo que salva vidas es la sistematización de la respuesta frente a la urgencia, no la tecnología per se. Exactamente. Sistematizar salva más vidas que el equipo más caro del mundo. Qué recorrido tan intenso y revelador por la primera mitad de estas guías 2026. Ha sido muchísima fisiología y logística aplicada. Y eso que solo es la primera parte. Así es. Para amarrar los mensajes clave de este primer capítulo de nuestro análisis profundo. Primero, despedimos formalmente al QSOFA por su baja sensibilidad y lo sustituimos por herramientas de red amplia como el News 2 o SIRS. Adiós, QSOFA. Segundo, el volumen de ataque con 30 mililitros por kilo de cristaloides bajo vigilancia dinámica constante, sin olvidar calcularlo con el peso ideal en pacientes con obesidad. Siempre reevaluando. Tercero, la ventana implacable de la primera hora para los antibióticos empíricos en shock séptico, priorizando el tratamiento sobre la burocracia de los cultivos si hay retrasos. Fundamental en nuestro entorno. Y cuarto, la perla quirúrgica absoluta, el control del foco infeccioso en las primeras 6 horas, porque como bien dijimos, la cirugía temprana es resucitación. Creo que el aprendizaje más profundo aquí es la individualización. La medicina basada en evidencias nos otorga una brújula calibrada científicamente. Ajá. Pero los protocolos de las guías internacionales no son camisas de fuerza. Se deben moldear a la fisiología cambiante del paciente que tenemos enfrente y, pues, a la realidad hospitalaria en la que estamos parados. Completamente de acuerdo. El juicio clínico integral y la capacidad del cirujano para adaptarse al momento crítico es lo que finalmente mueve la aguja de la supervivencia. Es la intersección perfecta entre la ciencia dura y el arte de la medicina. Y para dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento provocador, algo para rumiar más allá de los párrafos del artículo. A ver, sorpréndeme. Si hoy, en pleno 2026, nuestro mayor reto logístico es luchar contra el reloj, implementando un código sepsis humano y manual para detectar la falla a tiempo. Sí, que ya es bastante difícil. Claro, cabe preguntarse, con el tsunami de inteligencia artificial predictiva que ya está integrándose en los expedientes electrónicos, ¿qué tan cerca estamos de un futuro donde un algoritmo silencioso analice variaciones microscópicas en los vitales y advierta al cirujano sobre una sepsis inminente, digamos 12 horas antes de que el médico note clínicamente el primer rastro de hipoperfusión? Híjole, eso cambiaría las reglas del juego por completo. Es un horizonte técnico que cambiaría por completo la práctica quirúrgica. Pero bueno, antes de despedirnos tenemos un anuncio muy importante. Adelante con la invitación. Queremos invitar a todos al próximo simposio médico-legal del acto quirúrgico, del caso a la responsabilidad profesional, organizado por nuestro Colegio de Cirugía General y Gastrointestinal de Nayarit. Fecha, 23 de mayo de 2026. Horario, 9 a.m. a 15 p.m. Sede, Auditorio de Inumed, con modalidad presencial y virtual. Un evento imperdible, de verdad. Ha sido verdaderamente apasionante desmenuzar las entrañas de esta información de altísimo impacto clínico. Recuerden a quienes nos escuchan que la segunda parte de este análisis profundo llegará en nuestra próxima sesión. Así es, donde nos adentraremos en los laberintos del manejo hemodinámico avanzado y el uso de terapias adjuntas. ¿No se lo pueden perder? Invitamos a toda la comunidad quirúrgica y académica a suscribirse al canal del Colegio de Cirugía General del Estado de Nayarit y a compartir este material en sus pases de visita con sus residentes y colegas especialistas. Hasta la próxima guardia. Hasta pronto.